San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Después de un poco de ausencia de vacaciones, aquí estamos de regreso. Gracias por recibirnos en este su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Hoy estamos solamente Fray Miguelón y yo. Y bueno, pues ya descansé, ahora aquí estamos echándole ganas. Quiero aprovechar para enviar un saludo a todas las personas que nos están escuchando, a todos los que nos siguen en las diferentes ciudades, amigos, familiares. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, Miguelón, un saludo, venga. Puedes empezar con un chiste o algo, porque estuvo solo varios días, ¿no? Ve que como tengo aquí problemas ahorita de estas tecnologías que me superan. Ya por aquí saqué un montón de chistes y ahora resulta que no los hallo dónde quedaron. Pues un saludo, como ya decía el padre Nacho, un saludo para todos ustedes. Ya me siento un poco más holgado aquí, pues ya solote acá nomás así, parecía lobo. Pero ahora aquí con el padre Nacho, pues ya entre dos es más como dicen, más mejor. Pues un saludo para todos ustedes que nos escuchan día tras día, miércoles tras miércoles, transmisión tras transmisión. Saludo para la familia franciscana, la gran familia franciscana. Estamos muy contentos porque acabamos de celebrar la solemnidad de nuestra Madre Santa Clara, que podríamos decir cofundadora del movimiento franciscano, el movimiento francisclariano. Creo que tenemos aquí, el padre Nacho tiene preparado algo ahí muy especial por este día. Y bueno, pues un saludo para los monasterios de las Clarisas, tanto el de Maniadero como el de Mexicali, y así también el de Tijuana. El de Tijuana, que es el de las Madres Capuchinas, que por cierto, hoy tuvieron capítulo electivo. Felicidades, hermanas, por ahí. Esperemos que todo funcione bien. Claro, ¿verdad? Todo va a funcionar bien. Ahí está el Espíritu Santo que no nos deja fallar. Para la familia franciscana el saludo, y también para la orden primera, que somos los frailes menores, la orden tercera, para la Jofra, la Nifra, la Dofra y todos los sufras que hay por ahí en Tijuana. Y la sufra de Ensenada también, allá con Osvaldo y Erika y no sé quién más, Pablo y todos los demás que están ahí. Ahí tienen un fruto excelente de esa jufra de Ensenada, como es esta muchacha que está ahí con los Clarisas de Maniadero. ¿Cómo se llama? La que tiene fobia aquí a las gallinas. Fobia a las gallinas. Un saludo ahí para Yendi, que le tiene fobia a las gallinas. Yo creo que ya se le quitó, porque un día le encerramos con una gallina en un... No se crean, no vamos a hacer tanto. Pero un saludo para todas ellas. Y bueno, un saludo también para nuestras familias que nos están por ahí escuchando. Me imagino que allá está mi mamá escuchándonos en Monclova, Coahuila, ahí en la colonia Borja de Díaz Ordaz. Me imagino que por ahí nos está escuchando. Un saludo, madre, mira tu hijo cada vez más cachetón. Pues ni modo, no es que esté cachetón, madre, lo que pasa es que me cortaron el pelo y por eso se me ven más grandes los cachetes. Tuviera el pelo más largo me veía flaco, pero no es así. Entonces, pues un saludo para todos ustedes. Y bueno, empezamos el programa. Yo creo que lo voy a empezar yo, ¿verdad? Con los santos franciscanos. ¿Sí? Sí, empezamos con este tema. Empezamos con los santos franciscanos. El 7 de agosto tenemos al beato Vicente del Áquila, un hermano profeso de la orden franciscana, que fue a la vez humilde y limosnero e inspirado consejero espiritual de gente sencilla o de alta condición, adornado con el don de profecía y de milagros, de gran austeridad y muy dado a la penitencia y a la oración. Él nació el año 1435 en L'Aquila, Abruzos, en Italia. Atraído por la fama de San Bernardino de Siena, ingresó con los observantes de su ciudad natal como hermano lego y ejerció diversos oficios domésticos hasta que se le encargó el de limosnero, que él supo convertir en campo de apostolado por su bondad y santas palabras. Fue una bendición para los tiempos revueltos en que vivió. Murió en el convento de San Julián de creo que se pronuncia Áquila, ¿verdad? La Áquila, el 7 de agosto de 1504.
El mismo 7 de agosto tenemos a los beatos a Agatángel y Casiano. Ellos son capuchinos, sacerdotes misioneros mártires. Agatángel nació en Vendôme, Francia, el año 1598. Vendôme, menos más. En 1619 entró en la orden de los capuchinos y en 1625 recibió la ordenación sacerdotal. Y pues bueno, desde 1629 hasta su muerte pasó la vida en las misiones de Oriente Medio. En Alepo se dedicó a estudiar la lengua árabe a la vez que atendía a los cristianos franceses, italianos y otros más que por ahí llegaban. Como superior de la misión del Cairo se desvivió por la unión de los cismáticos coptos con Roma. En 1637 lo enviaron como superior de la nueva misión de Etiopía en unión de Casiano, que había nacido en Nantes, en Francia, de Nantes, en 1607, en el seno de una familia portuguesa. Había profesado entre los capuchinos en 1623 y había sido ordenado sacerdote en 1631. Dominaba varias lenguas orientales. Los dos, apenas llegados a su destino, fueron apresados y llevados a Gondar a presencia del rey. Presionado por jefes coptos y por el pueblo, se vio obligado contra su propio parecer a condenarlos. El 7 de agosto de 1638 fueron ahorcados y apedreados en Gondar, Etiopía. Bueno, pues ahí tenemos estos dos grandes mártires. El mismo 7 tenemos al beato Martín de San Félix Woodcock y compañeros mártires. El beato Martín tenía por nombre, el nombre de pila era Juan. Nació en el condado de Lancashire, en Inglaterra, el año 1603. Cursó los estudios para el sacerdocio en Saint-Omer, en Francia, y en Roma. En 1631 vistió el hábito franciscano en Douai, Francia, y luego se ordenó sacerdote. Y luego, ya ordenado sacerdote, se regresó al convento de Douai, decidiendo las noticias que le llegaban de la firmeza de la fe y el heroico martirio de sus hermanos frailes en el Reino Unido, lo decidieron a regresar a su patria en 1644. Al día siguiente de su llegada fue arrestado y tras 2 años de calabozo fue acusado y condenado como traidor por haberse ordenado en el extranjero y haber entrado en los dominios del rey Carlos I. A él y a 2 sacerdotes seculares, Eduardo Bamber y Tomás Whittaker, acusados y condenados como él, los ahorcaron. Y bueno, pues ahí quedó la vida de estos mártires. Que murió el Papa Juan Pablo II los beatificó en 1987 en un grupo de 85 mártires ingleses. El mismo 7 de agosto tenemos al beato Pacífico de Ronda, que nació en Ronda, Málaga, en 1882. Ingresó a los capuchinos como hermano laico a los 19 años y emitió la profesión simple en 1902. Durante el doloroso asedio a que sometieron el convento los milicianos, pues era ya de Málaga, en julio de 1933 decidió marchar a la zona nacional. El 3 de agosto salió por el póstigo de la Puerta de la Huerta, pronto lo arrestaron y lo encarcelaron. El 7 de agosto de 1936 los milicianos le dieron la libertad y lo dejaron marchar, pero a continuación lo acribillaron a balazos en una calle céntrica de Antequera. Fue beatificado el 13 de octubre del 2013, hace poquito. El 8 de agosto, pues bueno, no es franciscano el santo Santo Domingo de Guzmán. Celebramos ese día, el 8 de agosto, que murió el día 6 de agosto, ya lo comentaba algo yo la vez pasada, el programa pasado. Él murió el 6 de agosto y su memoria se celebra el 8 del mismo mes. Nació en Caleruega, Burgos, en España, hacia el año 1171. Estudió teología en Palencia. Como sacerdote y canónico de la diócesis de Osma, acompañó a su obispo al norte de Europa y en aquellos viajes conoció los graves problemas de la iglesia, los estragos que hacían las herejías y en particular la albigencia en el sur de Francia. La tradición ha unido en fraterno abrazo a Santo Domingo y a San Francisco, símbolo de la comunión de sus 2 familias al servicio de la iglesia. De hecho, todavía por ahí hay una no sé si todavía se lleve a cabo, Padre Nacho debe saber más de esto, esa relación entre frailes dominicos y frailes franciscanos. Sí, claro. Y de que el día de Santo Domingo los frailes iban al convento de los dominicos y luego le devolvían la visita. No solo, o sea, la tradición dice que donde hay en ciudad, antiguamente pues 2 órdenes contemporáneas que se extendieron grandemente. En muchas ciudades había franciscanos y dominicos.
como en Roma mismo, el tiempo que me tocó vivir allá, cuando era la fiesta de San Francisco, los dominicos venían a nuestra casa, a la curia general, predicaba el ministro general de los dominicos o el vicario general, y se quedaban después a compartir con nosotros. Y el día de Santo Domingo, nosotros de la curia, el ministro general nuestro iba a la curia general de los dominicos, Santa Sabina en Roma, y predicaba en la misa solemne, y después nos invitaban a una convivencia. Ellos la convivencia la hacían muy sencilla, muy interesante, pues agosto, calorón. Un calorón, y siempre era así como al abierto, una especie de piquenique, dijo Miguelón, piquiniqui, así al abierto ahí en una colina muy bonita de Roma, Santa Sabina. Pero vamos, que esa tradición sigue, y en todos aquellos sitios donde hay franciscanos y dominicos siempre se hace este gesto de ir nosotros el día 8 de agosto y ellos venir a nuestra casa el día 4 de octubre. Y bueno, creo que aquí en Tijuana no tenemos pues no hay padres dominicos, hay madres, hay religiosas, ¿verdad? Dominicas. Sí. Deberíamos de ir, pero bueno, ya pasó el día de Santo Domingo. Deberíamos haber ido a visitarlas. Y bueno, decía que el mismo 8 de agosto tenemos a Beata Margarita Caiani, que ella nació en Poggio de Caiano, en Tosca, Italia. En 1896, ella y otras 2 jóvenes dejaron sus casas para vivir en comunidades dedicadas a la santificación propia, a la catequesis, al apostolado, a la enseñanza, a la asistencia de enfermos y moribundos, y así dio comienzo a su fundación de las franciscanas mínimas del Sagrado Corazón. Entonces ella junto con otras compañeras dieron inicio a esta fundación, que se agregó a la orden franciscana. Distintivo suyo y de su obra fue el espíritu de oración y de reparación, y la intensa dedicación a las obras de misericordia en el campo de la enseñanza y de la asistencia social. Murió el 8 de agosto de 1921. Y bueno, el 9 de agosto tenemos la aprobación de la regla de Santa Clara, que ya la regla de Santa Clara, que fue dictada por la hermana Clara misma, pero que vamos a continuar en un momento más, ahorita que regresemos del corte. No se vaya, este es San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Pasa un momento agradable. Cena, conferencia y además la bendición de las futuras instalaciones de Koinonia Radio a cargo del excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. El sábado 30 de agosto en punto de las 8 de la noche en Avenida Popocatépetl, Manzana 24, lote 22 en la colonia Camino Verde. Tu colaboración es de $20 o $250. Bendición de las futuras instalaciones de Koinonia Radio. Una cena exquisita. Incluye una copa de vino. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. $3.50 al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y bueno, regresamos con Santa Clara. Decíamos que el día el 9 de agosto tenemos la aprobación de la regla de Santa Clara, que fue redactada o dictada por Santa Clara en persona, la suya propia, y fue aprobada primero por el cardenal Reinaldo en septiembre de 1252 y confirmada luego solemnemente por Inocencio IV el 9 de agosto de 1253, 2 días antes de la muerte de la santa. Por eso la celebramos el 11.
Poco antes el Papa había ido a visitarla, cuando el día 10 un hermano menor llevó a Clara la bula papal. La santa, tomándola reverentemente, se la llevó a los labios para besarla. Al día siguiente murió Clara y el pergamino pontificio se depositó en uno de los pliegues de su manto, donde permaneció ignorado hasta que casualmente se descubrió en 1893. Por ahí estaba todavía el pergamino aquel, el original, que fue el que le firmó con la bula papal, ¿verdad? El Papa, ¿cómo dijimos? Inocencio IV. Y el mismo 9 de agosto tenemos la memoria de Santa María Cope de Molokai. Ella nació en Heppenheim, Alemania, en 1838. Al año siguiente su familia emigró a Estados Unidos y se estableció en Útica. A los 15 años quiso entrar en el convento, pero tuvo que trabajar para ayudar económicamente a los suyos. En 1862 ingresó en las religiosas de la Tercera Orden de San Francisco en Syracuse, Nueva York, Estados Unidos. Trabajó para pobres y emigrantes en colegios y hospitales de su congregación, en la que asumió cargos de gran responsabilidad. En 1883 marchó a las Islas Hawái para atender a los leprosos. Allí, en situaciones extremas, se consagró al cuidado de pobres y enfermos, promocionó la vida, productividad y trabajo en la gente, organizó hospitales, colaboró en la obra del padre Damián de Molokai, y la continuó, y así durante 35 años amó y sirvió a los leprosos en las islas de Maui y Molokai, donde murió el 9 de agosto de 1918. Ella fue beatificada por el año 2005 por Benedicto XVI, quien estableció que su memoria se celebra el 23 de enero. Entonces ese día vamos a celebrar la memoria. Ya pasó, ¿verdad? Pero aquí la están considerando este día. El beato Juan de Fermo, el mismo día, nació en Fermo, Marcas, Italia, el año 1259, en el seno de una familia acomodada que encomendó su educación a los agustinos. Pero él ingresó en 1272 en la orden franciscana, profesó en ella y más tarde recibió la ordenación sacerdotal. Deseoso de una mayor soledad y de alejarse de la polémica en torno a la pobreza suscitada en la orden, pidió y obtuvo de San Buenaventura, general de la orden, retirarse al convento de Monte Alberna, en el que San Francisco recibió las llagas, y ahí permaneció hasta su muerte. Asistía a los actos de comunidad, pero luego se retiraba a una ermita construida en medio del bosque para dedicarse a la contemplación. No obstante, de vez en cuando salía de su retiro para predicar a los pueblos y ciudades de la región toscana. Murió el 9 de agosto de 1322 y las florecillas le dedican sus 5 últimos capítulos. Tenemos también ese día el beato Francisco Hargestatter. Él nació en Sant Regón, en Austria, en el año 1907. Y digo como sea la palabra, al cabo no la conocen, ¿verdad? Era campesino, contrajo matrimonio y tuvo 3 hijas. Se hizo terciario franciscano, ánimo terciarios, llamado a cumplir el servicio militar. En 1943, en pleno conflicto mundial, declaró que como cristiano no podía servir a la ideología nazi y combatir en una guerra injusta. Ante el terror nazi elevó su voz sin alardes, pero con gran valor, para defender a la iglesia de la furia anticlerical y para anunciar con su ejemplo el amor al prójimo, que no es un enemigo contra el cual combatir. Recibió toda clase de presiones, incluso de sacerdotes, para que cambiara de actitud, pero se negó a jurar fidelidad al Reich. Fue procesado por insumisión en Berlín y condenado a muerte. Lo guillotinaron en Brandenburgo el 9 de agosto de 1943. Desde la cárcel envió una serie de cartas a su esposa, en las que destaca su entrañable e inquebrantable amor a la familia, a la iglesia y a Dios, así como su petición de perdón por todos los sufrimientos que podía haber ocasionado con su decisión de oponerse a la guerra. Fue beatificado el año del 2007. Y el 10 de agosto tenemos un santo muy famoso, que creo que no es franciscano, pero es un San Lorenzo, diácono y mártir, el diácono de la iglesia de Roma. Es interesante la vida de San Lorenzo, porque tenía buen sentido del humor, a pesar de que le tocó sufrir el martirio. Parece ser que lo pusieron en una parrilla, y ahí pues alguien dijo que había dicho: ya estoy cocido de este lado, denme vuelta. Válgame Dios, o sea, ya huele a carne asada.
A veces es tan fuerte el calor allá como en Mexicali que uno ya siente que huele a carne asada, ¿verdad? Bueno, el mismo 10 de agosto, el beato Arcángel Piacentini en Calatafimi, nació en familia noble en Calatafimi, parece trabalenguas, en Sicilia hacia el 1390. De joven renunció a sus bienes y se retiró a una gruta cercana a la ermita de Santa María, no lejos de su pueblo, donde llevó vida de penitencia y oración hasta la alta contemplación. Pronto la gente, atraída por su fama de santidad y sus milagros, comenzó a visitarlo. Huyendo de tanta popularidad, Arcángel se marchó a Alcamo, donde armonizó la vida eremítica con la atención a los indigentes en el hospital de San Antonio, que estaba abandonado y que él rehabilitó. Cuando el Papa Martín V suprimió a los ermitaños de Sicilia, Arcángel vistió en Palermo el hábito franciscano de manos del beato Mateo de Agrigento. Se ordenó de sacerdote y se dedicó a la predicación, fundó conventos, ocupó cargos de gobierno en su provincia franciscana y finalmente volvió a Alcamo, donde murió el 10 de agosto de 1460. Y el 11 de agosto tenemos a la santa, nuestra santa, Santa Clara de Asís, que nació en Asís, Italia, en 1193. Yo creo que aquí nos entretenemos un poco, ¿verdad?, para hablar un poco más de Santa Clara. ¿Quién fue? Sí, digo la biografía y luego ya breve y ya, porque vamos a tomar algunos de los aspectos de la espiritualidad de Santa Clara. Muy bien. 1193 nació ella en el seno de una familia noble, cuando San Francisco se convirtió a Dios y empezó a predicar. Clara lo escuchaba a gusto y se entrevistaba con él en secreto. La noche del Domingo de Ramos de 1211 o 1212, no está muy clara la fecha, Clara abandonó la casa paterna y se consagró a Dios en la porciúncula en manos de Francisco. Acto seguido la acompañaron al monasterio de benedictinas a San Pablo de Bastia, de donde pasó más tarde a la iglesia de Santo Ángel de Panzo y luego a San Damián. Pronto la siguieron otras jóvenes y con ellas, bajo la guía de Francisco, se formó en San Damián, a las afueras de Asís, la comunidad que se convertiría en la Orden de las Clarisas. Allí vivió Clara encerrada en pobreza, oración y caridad. Más de 40 años vivió ahí, gran parte de los cuales estuvo postrada en cama. Fue la madre y formadora, con su ejemplo y su palabra, de una gran familia monástica, parte esencial del carisma franciscano. La víspera de su muerte tuvo la alegría de ver aprobada por el Papa su regla propia, que ya mencionábamos hace un momento, y murió en San Damián el 11 de agosto de 1253. La canonizó Alejandro IV el 15 de agosto en 1255. El 12 de agosto tenemos al beato Carlos Mehan. Nació en Irlanda hacia el año 1640. Decidió abrazar la vocación religiosa y ingresó en la orden franciscana. Y dadas las circunstancias creadas en su país por la persecución anglicana, marchó al colegio inglés de Douai, en Francia, donde cursó los estudios eclesiásticos y recibió la ordenación sacerdotal. Ejerció el sagrado ministerio en aquella región. Y al regreso a su patria, la nave encalló en las costas inglesas. Él descendió de la nave y marchó a Gales con la intención de embarcarse hacia Irlanda. Pero en junio de 1678 fue detenido y encarcelado en Denbigh. Lo condenaron como sacerdote papista por haberse ordenado en el extranjero y haber entrado en los dominios del rey Carlos II. El 12 de agosto de 1679 lo ahorcaron en Ruthin, en Gales, y aún vivo lo despedazaron. Juan Pablo II lo beatificó el año 1987 con un grupo de 85 mártires ingleses. El mismo día tenemos al beato Fernando de Santiago. Él nació en Santiago de Compostela, ingresó en los capuchinos en 1902, hizo su primera profesión en 1904 y se ordenó sacerdote. A partir del 1922 desempeñó los cargos de secretario, consejero provincial, y a la vez atendía el confesionario y la dirección espiritual. En la persecución religiosa tuvo que dejar el convento y se hospedó en casa de una bienhechora. El 11 del agosto por la tarde lo detuvieron los milicianos y al día siguiente, 12 de agosto de 1936, de madrugada lo llevaron a los jardines del cuartel de la montaña y lo asesinaron. Fue beatificado el 13 de octubre del 2013. Y el 13 de agosto tenemos al beato Patricio Geali y Francisco Rourke. Patricio nació en Dromaijaire hacia el 1545 y ingresó en la orden franciscana. Y
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos el mismo día Beato Modesto de Albocácer, que nació en Pila. Modesto García Martí nació en Albocácer en 1880. Profesó a la Orden Capuchina en 1897. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar con los santos franciscanos. Continuamos en un momento. porque son muchos. No, ya se acabaron. Sí, son muchos, gracias a Dios, y bueno, más los que hay que ir haciendo, ¿no? Y bueno, terminamos este segmento, este minuto que nos falta, con una noticia, esas noticias importantes, pedirles la oración, como el Papa Francisco lo está pidiendo, verdaderamente por los cristianos perseguidos, no solo los cristianos, es cierto, todas las minorías en el norte de Irak. Es como una locura que se está suscitando en esta región del mundo, justamente en Mosul, que fue la antigua Nínive, no sé, leyendo la Biblia, fue la capital del imperio sirio, Nínive, aquella gran ciudad, origen de varias culturas en Oriente Medio, que después en el siglo I y II fue evangelizada, fue cristianizada, y entonces, aunque hay muchos árabes, porque el Islam siempre ha llegado con violencia a imponerse, pues fueron cristianizados y ahora están siendo asesinados. Continuaremos con la noticia porque se nos acaba el tiempo, pero niños, solo por ser cristianos, en fin, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora continuamos, no se vayan, gracias por estar con nosotros. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. La Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión te invita a su Avivamiento 2014. Este 16 de agosto de 2014 en la parroquia de San Martín de Porres, aquí en Tijuana. Predicador, presbítero Daniel Gañón, y en la alabanza, John Carlo. Comunícate para más información al 496-7689. Cooperación desde 150 pesos. Te invitamos. Avivamiento 2014. Chocolate de Montañés. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Koinonia Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Koinonia Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y sí, bueno, como estábamos diciendo, es una cosa terrible, no solo
eso que está pasando en el norte de Irak. Es un grupo fundamentalista islámico que quieren instaurar una ley islámica absoluta, fanática, sobre todo en estos tiempos. Y bueno, pues es curioso porque, bueno, no es curioso, es triste, o sea, es como algo de locura. Noticias que llegan es que estos militantes islámicos armados llegan al pueblo, a la escuela, llegaron el otro día a una escuela primaria, mataron a todos los niños que estaban ahí, a la mayoría les cortaron la cabeza y en unos palos las pusieron ahí en la plaza para que quede de advertencia a los otros que son cristianos o que son de unas minorías islámicas que hay ahí, que o se convierten o se mueren o se van. Dicen que estos grupos pueden salvar la vida si pagan una especie de multa por haber ofendido al profeta, o sea, Mahoma, por no ser creyentes, y entonces tienen que pagar una multa, una especie de recompensa, una especie de fianza. Pero aunque paguen la fianza, los hombres les quitan a las mujeres y se las dan a otros musulmanes para que sean sus esposas, y a los hijos a otros para que los eduquen en la fe del profeta. O sea, es una cosa que hoy en día no se puede entender. Nosotros en este mundo occidental estamos tan preocupados en mil otros afanes y no nos damos cuenta de lo que sucede en otras partes del mundo. De ahí que vamos, pues es importante, el Papa nos insta a todos y muchos otros, incluso hombres de negocios y demás, que ven un poco cómo está esta situación y que son creyentes, son cristianos, nos instan a todos, nos suplican a todos que nos unamos en oración y que se insista ante pues los organismos internacionales que haya que, a todos, ¿no?, a los que haya se pueda acudir para que el mundo haga algo y paren esta masacre, esta carnicería, esta locura que se está suscitando ahora en Irak. Algunos dirán, ya ven, la fe, la religión, Dios. No es Dios, son los hombres que queremos a veces manipular a Dios o nuestra visión de Dios, y que nada tiene que ver con el Dios que Jesucristo en este caso nos reveló. Pero bueno, son situaciones terribles, no nos podemos quedar impávidos. Hoy, platicando con unas de las monjitas de las hermanas capuchinas, alguien me decía, bueno, y los derechos humanos, es lo más terrible que nos puede suceder, que los derechos humanos tienen una base cristiana, pero el mundo occidental los está utilizando de una manera torcida, nada más para intereses de minorías, a veces de criminales, y a la gente de bien, a la gente que trabaja. De pronto no se ve que alguien levante la voz para defender los derechos de la gente normal, de la gente que busca hacer las cosas bien. De manera que, pues bueno, este es el mundo en el que nos toca vivir. No nos desesperamos. Jesús nos ha insistido en que en estos días, justamente el evangelio de estos días de la misa, cuando habla de ser el menor entre todos en el mundo, en fin, nos insiste, está hablando de que ser cristiano es esto, o sea, estar acostumbrados a ser pequeños, a parecer insignificantes ante el mundo, a no buscar defendernos con el poder o con la fuerza, sino a poner siempre nuestra confianza donde la debemos poner, que es en Dios. Al final, cuando vivimos desde la perspectiva de fe, la vida adquiere otro nivel, y entonces entendemos que vivir o morir no tiene mucho que ver con esta vida que llevamos, que tenemos ahora, sino con algo más. Pero bueno, con todo y esto es importante defender a las personas. Es terrible ver cabezas de niños cortadas como si fueran una carnicería y expuestas ahí en unos tapetes en el suelo, cabezas de personas, de hombres, de cristianos, que solo por ser cristianos o de algunas de estas minorías musulmanas, pues también son sacrificados como animales, así. Entonces, venga, que esto nos ayude a tomar conciencia de la importancia que tiene, por un lado, la oración, y por otro lado, pues entender que como cristianos muchos de nuestros hermanos están expuestos o están viviendo una situación muy difícil de verdadera persecución. Nosotros que al menos abiertamente no somos perseguidos, o oficialmente no somos perseguidos, bueno, tratemos de vivir con entusiasmo nuestra fe, pensando ¿qué haríamos en una situación similar? Yo no lo sé. Venga, pero vamos, es lo que está sucediendo, y es importante entonces pedir a Dios por
por estos hermanos y tratar de hacer algo. Si por internet nos llega algún documento de firmar para que las Naciones Unidas, en lugar de estar protegiendo los lobbies gay o la cuestión de abortar o lo que sea, estas tonterías que están suscitando, pues siquiera que se pongan en acción para defender a aquellos pobres cristianos y minorías árabes en aquella región perdida del mundo, que no tiene nadie que los defienda. Y es triste, los Estados Unidos no se meten allí, como ahí no hay petróleo, como ahí no hay nada que les interese, ninguna mina, ninguna cuestión que les vaya a redituar en ganancia, pues obviamente no les importa. Esto es lo lamentable que sucede en nuestros tiempos, en nuestro mundo. Pero bueno, venga, hagamos lo que nos toca aquí, y tratando, intercediendo, y después si podemos escribir o hablar o compartir esta noticia para que se vaya extendiendo, pues hagámoslo de manera que no pase desapercibida esta masacre que se está suscitando en estos días en Mosul, en el norte de Irak. Y hablando de otros temas menos dolorosos, menos tristes, que bueno, nos deberían de llenar de esperanza, bueno, como parte de esta espiritualidad franciscana, en estos días, en esta primera quincena de agosto, hemos tenido algunas fiestas importantes. Yo me imagino que ya Fray Miguel, yo no estaba ausente, no estaba en el programa, habló por ejemplo del día 2 de agosto, la indulgencia de la porciúncula, sí, ¿verdad, Fray Miguel? Bueno, pues ya saben de qué se trató. Yo nada más decirles que, pues justamente en estos días que yo no estaba, gracias a Dios estuve allá con un grupo de amigos muy queridos que fuimos a hacer una experiencia interesante. Primero, el Camino de Santiago. Lo mínimo que se requiere, 112 kilómetros más o menos, que hicimos de camino, caminando a pie hasta llegar a Santiago de Compostela para llegar ahí el día de la fiesta de la víspera, el 24 de julio. Después de ahí nos fuimos a Lourdes, Francia, y llegamos a Asís para estar justamente en la fiesta esta de la indulgencia de la porciúncula que conocemos, o la fiesta del perdón. No sé si ustedes saben cómo nace esta fiesta. Esta fiesta se suscita cuando... déjame ver, ¿dónde está? Aquí está, bueno. Resulta que el día 1 de agosto se cumplía el aniversario de la consagración de esta iglesita, de esta capillita que Francisco había restaurado. Y fue más o menos en el año de 1216 cuando Francisco tuvo una fuerte experiencia de Dios. Dicen que allí en esta capillita se le apareció, faltaban unos días para que se cumpliera la fiesta de la dedicación de la iglesia de la Santa María de los Ángeles, la porciúncula le decimos nosotros, la pequeña porción quiere decir. Y entonces Francisco tuvo una fuerte experiencia de Dios, y dicen que María y Jesús se le aparecieron, y entonces él estuvo allí con ellos dialogando. Y de ahí le surge esta idea que él dice que Jesús le inspiró, que quería que en esta capilla a personas que se acercaran arrepentidas, confesadas y con el deseo de hacer de su vida una vida de comunión con el Evangelio, tuvieran la certeza de que Dios las perdonaba desde el día de su bautismo hasta el día que entraran a este lugar. Entonces Francisco, todo lleno de animación, pues va con el Papa y le presenta esta petición. Y era muy curioso porque esto era algo inaudito en aquella época. Era un tiempo en el que el Papa había convocado la Quinta Cruzada para defender, a propósito de cuestiones, los santos lugares, y entonces en ese tiempo solamente se daba indulgencia plenaria a los que hacían peregrinación a Tierra Santa, a los que iban a las cruzadas o a los que apoyaban de alguna manera a las cruzadas. Entonces dicen que los cardenales que oyeron la petición de Francisco al Papa dijeron: no, pero no le puedes conceder esa indulgencia porque entonces esto nos va a quitar apoyo para la cruzada. Con todo, es muy curioso porque el Papa dice ahí, dicen las crónicas, verán, dicen las crónicas que que el Papa le dice: bueno, está bien, se concede a veces una indulgencia en el aniversario de la fundación de la iglesia, pues, y le dice el Papa: ¿cuántos días quieres de indulgencia? Yo nomás te puedo conceder
te puedo conceder un día, o sea, un año. Y diría Francisco, no, Santo Padre, un año no, lo que yo quiero son almas para Dios. Era una situación muy curiosa, muy extraña, o sea, era algo inaudito. Y con todo el Papa se la concedió porque dijo, está bien, me gusta la idea. Dice la biografía, las crónicas, que Francisco entonces, cuando el Papa le dijo, está bien, que se haga lo que tú dices, pero con una única condición, va a ser solamente un día al año. Y Francisco se inclina, le agradece grandemente y entonces le dice, Santo Padre, mil gracias, ya me voy. Y le dice el Papa, espérate, ¿a dónde vas? No te he dado el documento. Me basta su palabra. Y dicen las biografías que en su sencillez Francisco le dice, Santo Padre, que la Virgen María sea el documento, nuestro Señor Jesucristo el escritor y los santos ángeles los testigos de esto. Si es cosa que Dios quiere, esto va a continuar. Y Francisco se va. Y cuando llega ahí cerca de Asís, empieza a decirle a toda la gente de los alrededores, al mismo obispo, etcétera, etcétera. Y el día 2, el día de la fiesta de la Porciúncula, Francisco se levanta, predica e insiste cómo Dios quiere llevar a todas las almas al paraíso. Y por eso los invita a tener confianza en que Dios en su misericordia nos puede y nos quiere perdonar. Es decir, ¿qué es lo que nos da la indulgencia? La certeza de que Dios nos perdona todas las culpas cuando tenemos esta intención de volvernos a Él, de hacernos obedientes a Él. Pues aquí tenemos lo que fue la fiesta del perdón, el 2 de agosto. No se vayan, continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto este 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Seminario Menor, Cerro Colorado. Venta de boletos en el Seminario Mayor y Menor. Cooperación 80 pesos y preventa 60 pesos. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto. Abrirá este concierto el coro del seminario. Asiste, ven y sígueme. Ven y sígueme, no mires atrás. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Muy bien, pues esto tenemos de la indulgencia de la Porciúncula que nosotros los franciscanos celebramos el día 2 de agosto. Y decía, cuando el Papa le pregunta cuando el Papa le insiste en que era muy extraño, o sea, no se solía conceder esta indulgencia sin peligro físico y sobre todo sin ayuda, sin apoyo económico, porque a veces la indulgencia también tenía que ver con la ayuda a la iglesia económicamente, un donativo especial. Y Francisco lo único que pedía era que la gente que quisiera de veras volverse a Dios fuera allí y ese día visitando esta capilla pudiera obtener la indulgencia plenaria. Entonces era algo extraordinario, algo fuera de lo común. Y con todo, bueno, pues el Santo Padre le dice, está bien, me agrada que la tengas, porque Francisco le dijo, mucho pides, Francisco, le dice el Papa, la Iglesia no suele conceder tales indulgencias. A lo que Francisco replicó, mi señor Papa, lo que pido no viene de mí, es del Señor, es el Señor quien me envía. Y bueno, entonces regresa Francisco muy contento.
invita a la gente que está por ahí, en fin, y vamos, les insiste a todos que es el Señor quien quiere llevarlos a todos al paraíso. Entonces esto fue lo que celebramos, recordamos el día 2 de agosto, la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, o sea, de la dedicación de Nuestra Señora de los Ángeles, de la capillita de Nuestra Señora de los Ángeles, y que en ese día se puede obtener la indulgencia plenaria. Antiguamente era solo visitando esta capilla, hoy es posible visitando cualquier templo o capilla franciscano, de las clarisas, de las capuchinas, de nosotros, pero también en la parroquia, en la propia parroquia, visitando la propia parroquia. El Concilio Vaticano II extendió esta indulgencia, se puede obtener este día, el 2 de agosto, en honor, o sea, recordando este gesto que Dios le reveló a nuestro Padre San Francisco. Entonces ahí tienen para el próximo año. Y finalmente en estos días también, acabamos de celebrar la fiesta de Santa Clara. Desgraciadamente la conocemos poco, o sea, poco se conoce de Santa Clara. En algunas regiones del mundo hay mucha gente que le tiene mucha devoción. Yo no sé, yo les platicaba a los que fueron conmigo visitando ahí el convento, el monasterio, el protomonasterio de Santa Clara, que en algunas regiones de España, por ejemplo, el día de las bodas llevan huevos al convento de las Clarisas o al convento franciscano, y es como una ofrenda en honor de Santa Clara. A lo mejor de ahí nació la tradición del rompope, yo no lo sé. Pero el caso es que dicen esto, que si no llevan estos huevos, esta ofrenda a Santa Clara, entonces el día de la boda va a haber mal tiempo. Yo no sé. En fin, causas interesantes, muchos milagros que hay detrás de la vida de Santa Clara, pero para nosotros lo importante, lo que quiero compartir con ustedes en este momento es, para los franciscanos, Clara, ella dice que es la plantita de San Francisco. Hace rato hay una controversia, Fray Miguel dijo, ¿es la cofundadora de la orden franciscana? No, ella es muy clara, ella se siente llamada por Dios por medio de San Francisco. Ella insistirá en su testamento, en la regla, que San Francisco es el fundador. Entonces no es cofundadora, pero junto con Francisco es como la defensora de algunos de los elementos importantes del carisma que Dios le inspira a Francisco. La vida de pobreza o sencillez, digámosle así, una vida que busca depender solamente, absolutamente de Dios. Y después un profundo espíritu contemplativo y este profundo sentido de una vida fraterna. La iglesia la obliga a ella a llamarse abadesa y a llamar monjas a sus hermanas, pero ella no quería esto. Para ella era claro que las hermanas eran hermanas, y la abadesa, aunque tiene que tener este nombre, pero es la hermana responsable de custodiar, de vigilar como una madre a sus hermanas, no como la que manda, no como la que gobierna, sino como una madre que se preocupa, la última en acostarse, la primera en levantarse, la que está al pendiente de la necesidad de sus hermanas, en fin. Y dicen que Clara fue así. Y también una profunda mujer contemplativa, una grande inteligencia, tal vez inspirada, movida por Dios, que se convierte, o sea, que fluye de esta profunda vida de contemplación. Y bueno, ella tenía un grande amor a la Eucaristía, es la patrona de la televisión, porque pues cuando ella estaba muy enferma, las hermanas Clarisas ellas vivían en un dormitorio común que estaba arriba de la iglesita de San Damián. Entonces ahí le abrieron un boquetito para que ella, enferma, pudiera escuchar la misa. Pero cuenta la historia que una de las últimas navidades en que Clara vivió, pues hubo una solemne misa en la Basílica de San Francisco, y con autorización del Papa la mayoría de las hermanas fueron a la Basílica a celebrar la misa solemne allí. Estaba el Papa presente. Y pues Clara no podía ir por su enfermedad, ya estaba ancianita y estaba enferma, estaba postrada en cama. Pero cuenta la leyenda que cuando las hermanas regresan y le quieren contar la historia, ella les dice, sí, cantó fue el padre fulano, vi a sutano, mangano. O sea, ella desde el dormitorio de enferma, había participado en la Eucaristía, había escuchado el sermón, había vivido la misa, y por eso, bueno, la iglesia la declarará más adelante patrona de la televisión o las telecomunicaciones. Y otro milagro sonado, ustedes no sé, la han visto a Clara representada como con una custodia en la mano, o una cajita cuadradita con el Santísimo en la mano.
Y bueno, la historia ahí se da, hay dos circunstancias, dos situaciones. Por problemas políticos, el emperador Federico contrata un grupo de tropas que no eran cristianos para atacar los lugares que estaban a favor del Papa, y así se estaba en el camino. Entonces este grupo de personas, de soldados, de soldados de paga, tenían que atacar así, devastarla, y así las ciudades que se le ponían en camino hasta llegar a Perusa. El monasterio de San Damián, donde están las clarisas, está fuera de la ciudad, están los muros de la ciudad antigua, y a unos, ¿qué será?, 1 kilómetro por ahí, 1,5 kilómetros, pues está el pequeño monasterio en medio, sobre todo en aquel tiempo, en medio de un campo de olivos, y allí, solo, fuera de las murallas de la ciudad, las mujeres estas, las clarisas, allí. Obviamente era lo primero que se puso a su paso de estos soldados. Y bueno, la historia dice que se subieron, se treparon al convento, y entonces cuando vieron el peligro, Clara, anciana también ya, hace que todas las hermanas se refugien en el comedor, en el refectorio, y se traigan el Santísimo. Y entonces esto lo describen en el proceso de la canonización de Santa Clara, las que oyeron. Pone el Santísimo allí al centro, y cuando están aquellos queriendo tumbar las puertas y se oye el refuego de los soldados que se están brincando por los muros y están tumbando y pateando todo lo que encuentran a su alrededor, Clara se postra, se pone pecho en tierra ante el Santísimo y empieza a hacer oración. Y se dice pues que las que estaban cerca de ella escucharon a Clara que decía en voz alta, postrada y con lágrimas en los ojos, le hablaba al Señor. Dice: aquí estamos, Señor. ¿Será que acaso tú quieres entregar en las manos de los paganos a tus siervas indefensas que tú llamaste y que creen en ti? ¿No nos vas a defender tú de los ataques del enemigo? No tenemos a nadie más que a ti. Le dice algo así, estas palabras. Y dicen las que escucharon, porque que se escuchó una voz como de un niño que venía de la Eucaristía y que les dijo: yo seré siempre su custodio, yo siempre las defenderé. Y Clara añadiría: ay, Señor, bueno, si no es mucho pedir, te pido, protege también, si tú quieres, a esta ciudad, Asís, que por tu amor nos sostiene y nos ayuda. Y el Cristo, la voz le respondería: la ciudad tendrá que soportar dificultades, pero será defendida por mi protección. Y entonces la Virgen, alzando el rostro, llena de alegría, aunque tenía todavía las lágrimas en la cara, les dijo a las hermanas: tengan la seguridad de que no va a pasar nada, el Señor será nuestro defensor. Y dicen, automáticamente los ruidos y los pataderos ahí que de la puerta cesaron, se dejó de escuchar ruido absolutamente. Después de unos minutos las hermanas abren la puerta y no había nadie. Y vieron a lo lejos cómo los soldados se iban retirando. No atacaron el convento, no atacaron la ciudad. Y se dice pues que este es el milagro tal vez más impresionante de Santa Clara. Hay otros, casi toda la iconografía antigua la representa a ella defendiendo con la hostia así, y los musulmanes, o sea, estos grupos que no eran cristianos, muy probablemente musulmanes, pues huyendo, tal vez sobrecogidos de algún temor, pensaron lo que hubiera sido. El caso es de que ellos se van y Santa Clara después llamó a las que estaban cerca y tú qué oíste, y las que oyeron esta voz les dijo: mucho cuidado en ir revelando esto, mientras yo viva a nadie se lo van a decir. Ya muerta, bueno, pues lo revelaron. En otra ocasión fue el Papa a visitar a Clara, la quería mucho, era el Papa Gregorio IX, y entonces ella, era mediodía y ella lo invitó a comer. El Papa dijo: no, ¿cómo voy a comer aquí? Pues eran tan pobres, no tenían tanto que comer. Entonces le dijo Clara: entonces por favor, Santidad, hágame el favor de bendecir este pan para que quede como recuerdo de su visita. Y el Papa le dijo: no, bendícelo tú y que sea recuerdo de mi visita. Clara le dice: ¿cómo voy a hacer esta grosería delante del vicario de Cristo? Y el Papa le dice: bueno, entonces yo como vicario de Cristo te pido a ti, por obediencia, que bendigas este pan. Clara hizo la señal de la cruz sobre el pan, diciendo una oración de bendición, y dice la tradición que sobre estos panes apareció marcada la cruz encima. Entonces ellas se quedaron con algunos panes y el Papa se quiso llevar estos panes bendecidos por Clara con la cruz
que se marcó encima de ella. En fin, todo esto nos habla de un alma unida íntimamente, profundamente a Dios. Un alma, una persona que buscó a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Una persona que nos insiste, que nos dice que también nosotros podemos, que la vida es un proceso, que cada uno de nosotros es diferente, que cada uno de nosotros tiene que enfrentar sus propios temores, sus propias dificultades, pero que Dios nunca nos desamparará. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 8:57 minutos.